Como les adelantábamos, esta mañana una empresa privada habilitó un novedoso sistema informático en la zona de Aviadores del Chaco, de la avenida Aviadores del Chaco, que permite a los pasajeros del transporte público saber en tiempo real a qué distancia se encuentra el bus que está esperando en la parada. Vamos a establecer un contacto en vivo con nuestro compañero Mauricio Durán desde una parada. Mauricio, contanos más al respecto, por favor. Adelante, te escuchamos. Y las personas que suelen esperar colectivo en la zona frente al Shopping del Sol probablemente se van a encontrar con esta torre que les va a parecer bastante particular. ¿Y de qué se trata? Se trata, como su nombre lo dice, de un sistema informativo, mejor dicho, de parada tecnológica. ¿En qué va a consistir esto? Este es nada más un modelo beta que se está poniendo en práctica aquí y que durará 3 meses en este lugar para saber si es que es realmente efectivo. Esta parada de buses va a contar con diferentes informaciones que van a poder ser utilizadas por los usuarios del transporte público para poder transportarse mejor y conocer mejor los destinos de los buses que están esperando. Actualmente solo funciona con la línea 30, porque ya dijimos está en versión beta, pero si mostramos un poco más arriba vamos a poder apreciar las informaciones que va a tener este sistema. Ahora mismo, como vemos, son todos los buses 30 lo que están. Indica los minutos que faltan para que el bus llegue. En este caso el bus más cercano está a 6 minutos y a 2.625 metros. Y también indica las características que tendría cada bus en particular. Por ejemplo, el que está a 21 minutos tiene ya aire acondicionado, Wi-Fi y sistema para personas con discapacidad y está a 8.792 metros. Esto es, por supuesto, para personas que requieren o bien aire acondicionado o algún tipo de servicio particular. Y si nos acercamos un poco, vemos las otras características que va a tener este novedoso sistema que podría implementarse en Asunción a partir de enero, cuando termine el plazo de experimento beta, nos decían los encargados. Por ejemplo, vemos el sistema braille para que las personas que carecen de la capacidad de visión puedan acercarse y tocar y saber qué buses pasan por aquí de manera a saber. Aquí abajo, no sé si es que se puede apreciar, hay un botón verde. Este botón verde sería también para las personas que no pueden ver. Ellas oprimen este botón y la máquina le va a estar diciendo a cuántos metros se encuentra el próximo bus. Entonces ellos no van a tener que estar esperando o preguntarle a las personas dónde se encuentra. El otro botón es un botón rojo. Este botón rojo es un botón similar al que se encuentra en la Costanera Asunción. Es un botón de pánico que la gente que se encuentra en una situación de emergencia puede oprimirlo y este botón lanza la señal directamente al 911. Esto se oprime, actualmente no está en funcionamiento, pero una vez que quede ya el plazo beta, esto estaría funcionando. El tercer orificio que se encuentra aquí es un orificio correspondiente a cargadores USB para que las personas que quieren cargar sus teléfonos mientras esperan el colectivo. Por ejemplo, yo quiero esperar un colectivo que tenga aire acondicionado y tengo 20 minutos, según esta pantalla, para cargar mi teléfono en este lugar. Si subimos un poco arriba, vemos también que cuenta con cámaras de seguridad. Entonces, si es que alguien oprime el botón de emergencia, directamente las personas que se encuentran actualmente monitoreando el sistema de 911 van a poder ver qué es lo que está ocurriendo. Hablamos con uno de los encargados de esta máquina, que es de la empresa Topa específicamente, y nos comentó más características sobre este novedoso sistema. Eso es algo, ahora durante 3 meses vamos a ir haciendo un desarrollo, vamos a continuar la integración, vamos a ir haciendo pruebas de conectividad, pruebas de temperatura, cómo trabajan los dispositivos, ¿verdad? Ese es el proceso que vamos a tener durante estos 3 meses y en enero recién vamos a empezar a instalar de forma masiva. Estamos dependiendo de una licitación. En Asunción existen aproximadamente unas 300 paradas de buses, nos estaban comentando las autoridades, e inicialmente para el año que viene, si es que se aprueba este proyecto, la empresa Topa estaría instalando unos 100 en los diferentes puntos de Asunción, lo cual es bastante interesante, ya que cada una de estas paradas contará con la cámara de seguridad, con el sistema para personas con discapacidad y también con un refugio que permitirá a las personas en época de calor o de lluvia no estar expuestas
al clima. Hablamos también con las personas que nos explicaron cuál es el procedimiento para que esto finalmente sea una realidad en nuestro país. Y otra cosa también que nos dijeron es que este sistema actualmente con todas estas características no existe en ninguna parte del mundo. Es algo totalmente novedoso y 100% nacional. Esto es lo que decían. Y han pedido, ahora cuando se instaló esta acá, querían que instalemos también una en Luque, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que probar con un equipo, ver si son los equipos adecuados. Esto tiene todo un sistema de la estructura, una estructura metálica con un sistema de termoaislante, porque imagínense adentro de esa caja al sol, en un verano nuestro puede alcanzar 80 grados. Entonces tiene todo un sistema de refrigeración interno que tenemos que probarlo, testearlo para que los equipos soporten y sea un proyecto sostenible también, ¿verdad? Muy bien, estamos pendientes entonces de la licitación que se debe realizar en la Municipalidad de Asunción para instalar este sistema, que cada uno de estos equipos, así como los vemos, cuesta unos $7.000, que por supuesto si multiplicamos por 100 aparatos es un dinero bastante interesante, pero obviamente los beneficios que pueden producir para la ciudadanía son bastante importantes. Según los ingenieros de Topa, también otras empresas, otras ciudades mejor dicho, ya están interesados en este sistema. Luque es uno de ellos, que ya llamó a la empresa Topa para solicitar que se instale este sistema en su ciudad. Ojalá también pueda instalarse, por supuesto, en todo el país, de manera que las personas que tienen algún tipo de dificultad puedan acceder a los buses como cualquier otra persona. Por el momento estoy aquí, compañeros, volvemos a estudios.